Buenos días, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar de nuevo con ustedes, de saludarle en esta hermosa mañana y por supuesto de hacerle saber que este es el día que el Señor te sorprenderá con sus bendiciones. Dios es más generoso de lo que puedes pensar. Él siempre te dará más bendiciones de las que te puedas imaginar. Quiero decirte que el cielo está lleno de bendiciones que Dios desea darnos a todos. Salmo 145:16 lo dice de esta manera: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Soy Rebeca Chan, bienvenidos una vez más a su programa Este es el Día, un programa donde cada día, como ustedes ya saben, estamos llevando a ustedes contenido, mire, que agregue valor a su vida, contenido donde buscamos rescatar y promover valores morales y familiares que fortalezcan el carácter en niños y jóvenes para lograr así un mejor desempeño en las diferentes esferas de la sociedad. Porque nosotros como creyentes, la Biblia habla en 3 de Juan 1:4, dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Así que este es el día de escuela para padres y hoy vengo con el pastor David Cárdenas y su esposa, la pastora Reina Domínguez, que vamos a estar desarrollando un programa de mucho valor. Buenos días, pastores. Hola, muy buen día a todos. Un gusto nuevamente estar aquí, poder traer un mensaje, ¿verdad? De salvación, de restauración, de sanidad a toda esta audiencia, y espero que sea de mucha bendición para todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto saludarles nuevamente desde aquí, Vida Nueva, la radio de la familia. Quédese con nosotros porque hemos traído un contenido muy importante que estoy segura va a edificar mucho su casa, su hogar y su familia. Claro, queremos bendecir a los jóvenes y hoy precisamente queremos felicitar a un joven colaborador de aquí de Vida Nueva, la radio de la familia, y él es Cristian Hernández. Wow. Él es el conductor de Con Todo y Palomita, él es uno de los conductores del Mix Musical, un muchacho talentoso que Dios nos ha traído aquí. Pastor Cristian es un hombre talentoso que nos está enseñando. Mire, una de las cosas que me gusta de Cristian es que todo lo que adquirió, todo su conocimiento, la formación, quizás de algunos mentores o lo que adquirió en la universidad, lo está poniendo al servicio del Señor. Él nos está ayudando ahora con cuánto contenido. Le digo: Cristian, te voy a convertir en un productor de contenido. Todo lo que se produzca aquí en Vida Nueva, el responsable es Cristian Hernández. Así que, Cristian, que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda hoy con ese deseo, con ese anhelo de tu corazón, que vengan muchos años más acompañado de grandes logros. Así que yo no sé cuál es las mañanitas que la versión que a Cristian le gusta, pero tú sí sabes cuál es la versión con la que yo felicito a todo cumpleañero. Así que vamos a buscar esa versión y vamos a felicitar a Cristian con esa versión de estas mañanitas. Cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar. Muy bien, no, sin duda alguna, Cristian tiene un futuro muy prometedor. La verdad, yo lo veo, lo escucho en los programas que tiene y se ve que tiene buena fluidez y seguramente Dios lo va a bendecir grandemente. Hay madera, aunque hay mucho tu comienzo potencial sea pequeño, tu final será grande. Wow. Amén. Así es. Wow. Eso es lo precioso de venir con una palabra del Señor, Así con es. una promesa y depositarla en cada uno de nuestros seres queridos que cumplen año. A mí siempre me gusta cuando un hermano, cuando una amiga cumple año, ponerle una promesa, una palabra del Señor, que eso es lo que lo va a sostener y vamos a ver cumplida
esta promesa. Así Tu es. final será grande, harás cosas extraordinarias. La Biblia habla que la importancia, Cristian, de conocer a Dios, porque la Biblia en un verso me encanta que dice, el hombre que conoce a su Dios, la importancia de conocer quién es el Señor, quién es Dios, porque este verso termina diciendo, el hombre que conoce a su Dios se esforzará y hará Y actuará. proezas, cosas extraordinarias declaramos en la vida de Cristian. Y pastor, Así es. a ver, háganos saber de qué vamos a hablar, cuál es el tema que Dios ha puesto en su corazón y que usted ha bendecido a su comunidad, el Rey Jesús, y que ahora usted quiere bendecir también a nuestros radio escucha. Así es. Bueno, pues hoy traemos un tema que se llama cómo tratar con un hijo rebelde. Y bueno, antes que nada nosotros tenemos que entender que la rebeldía es parte de la naturaleza humana caída. Y también es entender que nosotros en algún momento pasamos por esa etapa, ¿verdad? A veces los padres somos demasiado exigentes con nuestros hijos y nosotros a veces, si miramos el pasado, a veces fuimos peor que ellos. Muchos de nosotros tenemos hijos buenos y en un momento, quizás una etapa de rebeldía que también nosotros pasamos por ahí, a veces no la toleramos, ¿no? Y no estoy con eso diciendo que tenemos que soportar todo lo que nuestros hijos hagan, pero sí tenemos que ser de alguna manera comprensivos, entender la etapa que están viviendo, ser pacientes, tratarlos con amor, con misericordia, ¿verdad? Porque pues es parte de la etapa del crecimiento de un niño y también es parte de la naturaleza caída. Cuando entró el pecado, dice la Biblia que entró la rebeldía, entró la iniquidad, entró el pecado, todas esas cosas entraron a la vida del hombre y de alguna manera se empezó el hombre a distorsionar, perdió la imagen, el diseño original. Y podemos ver incluso que hasta el mismo Señor Jesucristo en su naturaleza humana, cuando vino a la tierra, dice que aprendió obediencia. Entonces, aunque los hijos en una etapa entran o pueden entrar en rebeldía, es nuestra labor como padres educarlos, guiarlos, instruirlos, disciplinarlos, ¿verdad? Para que corregir precisamente esas áreas que si nosotros no las corregimos a tiempo, no lo disciplinamos a tiempo, entonces sí se nos pueden echar a perder del todo. Y a veces, pastora, a veces nosotros como padre olvidamos exactamente lo que usted, pastora, acaba de decir. A veces se nos olvidamos que fuimos malos estudiantes, pero sí queremos exigirle a nuestros hijos, 9 y 10, cuando nosotros tuvimos 6, 7. Mi sobrino me acaba de hablar hoy muy temprano y me decía, mi hija Abigail, tía, sacó 9 y 10, y entonces dice que por error, mientras acomodaban sus cosas, cayeron las calificaciones de mi sobrino cuando estaba ahí en la secundaria como está la niña, y entonces dice, yo era puro 6, tía, y la mayoría 5, y entonces a veces se nos olvida que fuimos flojos, fuimos rebeldes como este tema, y a veces, pastor, ¿por qué no? Nuestros hijos están como heredando esa maldición de carácter o heredando ese carácter, mal formación que un día nosotros fuimos. Así es, sin duda alguna. Y aparte de eso, Rebeca, lo que tú decías, a veces ponemos cargas en nuestros hijos que ni nosotros mismos hemos podido llevar o no llevamos en ese tiempo, ¿no? En esa temporada de cuando éramos chicos, cuando éramos estudiantes, cuando éramos adolescentes. Entonces, a veces exigimos y queremos tener hijos perfectos y no es así. No es así, o sea, tenemos que entender que hay hijos que tienen diferentes carácter, diferente temperamento, diferentes cualidades, diferentes virtudes, así como también defectos pueden ser. Hay veces que a nuestros hijos en algunas áreas tenemos que afirmarlos más y tenemos que levantarles sus virtudes. Entonces, esa es la labor que hace todo padre, toda madre, ¿verdad? De ayudarlos a que ellos puedan dar en el blanco perfecto. Así es, mira, por ejemplo, yo en el nivel académico que tuve, pues fui un estudiante intermedio, ¿no? No fui ni malo, ni fui tan bueno. Muy. Pero, por ejemplo, mis hijas, desde que iniciaron, podemos decir,
el preescolar, la primaria, la secundaria. Fueron chicas de cuadro de siempre honor. estuvieron en los primeros lugares en el cuadro de honor. Entonces, de alguna manera, ahí ves dos cosas. Una, que uno aprende de los errores de uno, ¿no? Uno tiene que ser consciente de que al final del día, conforme pasan los años, uno va creciendo, uno va madurando. Y dos, cuando tú vienes a los pies de Cristo, Dios te enseña a ser un mejor padre para que tengas mejores hijos. Entonces, doy gracias a Dios por eso, ¿no? Mis hijas, gracias a Dios, se graduaron. Pero Dios no nos permitió, y es ahí donde se cumple la escritura, que a través de Jesús nosotros podemos romper toda maldición, toda iniquidad, ¿no? A lo mejor yo no fui tan buen estudiante o no terminé una carrera, una licenciatura, terminé una carrera técnica, pero ellas sí lograron terminar. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se rompió una maldición a través de Jesús. Y una de las cosas, Pastora Reina, que estamos viendo en este estudio tan profundo que nos ha hecho el favor de compartir el Pastor David, es que la Biblia deja ver que la rebeldía desde muy temprana edad, o sea, nosotros como padre nos vamos a dar cuenta desde muy chico cuando el niño empieza a mostrar carácter. ¿Por qué? Porque nace, como bien usted acaba de decir, la necedad, la rebeldía viene atada y de repente va a haber, si son padres de 3 hijos, va a haber uno se porta bien, uno sí es obediente, pero hay otro que es rebelde, hay otro que me impone, hay otro que quiere controlarme desde niño. Y como padres sabios, creyentes en el Señor, debemos de darnos cuenta y entonces a ese niño que desde muy chico está mostrando carácter, que está siendo caprichoso, que él dice esto es lo que quiero, así me está haciendo berrinche, empezar a disciplinarlo a temprana edad. Porque nosotros sabemos que si lo dejamos, la Biblia habla que nos va a avergonzar ese hijo. Definitivamente. Yo creo que todos en algún momento hemos visto este modelo de hijos, ¿no? La verdad que cuando a veces salimos y vamos, por ejemplo, andamos en un súper, andamos en algún lugar, vemos hijos tan pequeños, cómo hacen berrinches en la calle, cómo hacen berrinches a sus padres, se tiran en el suelo, se ponen a gritar, se empecinan en que quieren que les compres algo, en que les des el celular, en que les compres una golosina o cosas así. Y es tanto el berrinche que si no se lo das, si no accedes, empiezan a llorar, empiezan a gritar, empiezan a golpear a los papás, a jalarles la ropa, a jalarles el cabello, a contestarles, a gritarles y muchas veces hasta les dicen de groserías. Entonces, cuando un papá o una mamá desde temprana edad no pone atención en esos modales, no pone atención en esa formación que se ve en los hijos ya, si no le pones un límite desde ahorita, créeme que ese hijo cuando crezca va a ser un rebelde total. Así es. Lo que comentaba mi esposa prácticamente es que los niños son pecadores por naturaleza. O sea, la rebeldía está ligada, dice la Biblia en el libro de Proverbios 22:6, que, dice que la necedad, no es Proverbios 22:6, ahorita busco la versión, pero dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara y la corrección lo alejarán de ella. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la rebeldía es parte de la naturaleza, pero que se puede corregir. Se puede quitar la rebeldía. Si los hijos son pecadores por naturaleza o rebeldes por naturaleza, todos lo somos. En el final de cuentas tenemos algo de rebeldía, ¿no? Pero todo eso lo podemos controlar, dominar a través de la disciplina, de la corrección, a través de la palabra de Dios, a través del consejo de Dios, ¿no? Y aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos desde temprana edad, lo que estamos es formando, sin darnos cuenta, un rebelde. Totalmente. Y el problema es que muchos padres dejan que sus hijos hagan berrinches, continúen con su rebeldía desde pequeño. Ya cuando llegan a ser adultos o jóvenes, ya es más difícil, no imposible, pero ya es más difícil quitarle la necedad.
Mire, a mí me tocaba hace algún tiempo hablar con una amiga que está sacando a sus hijos sola, sin su padre. Entonces ella me decía, es que mi hijo tal dice que deberíamos hacer esto. Y es que mi hija dice que deberíamos comprar aquello. Y es que como me dice mi hijo, yo mejor voy a hacer lo que me dice mi hijo. Y entonces le dije, ven acá, ¿quién es el mayor aquí? ¿Quién es el que trae experiencia? ¿Quién es la que ya se equivocó? ¿Quién es la que ya hizo un negocio y falló? ¿Quién es? Somos nosotras las que nacimos primero, las que somos las Así mamás. es. No podemos venir a decirle a un hijo, ¿cómo crees? ¿Será que en lugar de comprar este auto, compro aquel? O sea, si la que mueve el dinero es uno, si usted sabe para cuál plan le va a alcanzar, o sea, ¿por qué dejar que los hijos vengan a decir? Decidan por ti. Ajá, debe de ser así, papá, de la casa, por ejemplo. Ella me estaba diciendo, es que mira, mi hija dice que mejor compremos una casa acá, que le dije, no es así. Es donde tú lo decides, es donde tú quieres, es donde porque tú vas a analizarla, tú sabes qué es lo que te conviene como madre, como líder, porque tú eres la que estás llevando el control en una familia, no es tu hija, por mucho que la hija desee, yo quiero vivir al lado de una amiguita y yo quiero vivir, no sé, pero la que desea y sabe, o sea, Lo que conviene. es la madre, y a veces nos equivocamos en esa área. Vamos a ir a una pausa y regresamos prontito. Estamos de regreso y estamos aquí preguntando a Daniel Oropesa, a Cristian Hernández, el cumpleañero, el festejado. Vamos a ver qué nos vas a invitar hoy, Cristian, o te tenemos que invitar nosotros a ver. Si me quieren invitar, si ellos fueron hijos rebeldes. Fíjese, pastor, que yo tengo mi hermano el mayor. Mi mamá nos contaba que en verdad fue muy maltratado por mi papá. He crecido en el campo, pues mi papá, qué preparación tiene esa generación. Mi mamá nos hablaba que mi papá lo maltrataba muy fuerte en el corral, lo enseñó a trabajar mucho, mi hermano el mayor. Y mi hermano siempre dijo lo que muchos a veces decimos. O sea, mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé, y lo cumplió literal. Creció, para esto que le tocaron puros varones. Wow. Mi hermano tiene 4 varones, mi hermano, el mayor. Ninguno de sus hijos pasó por una disciplina, porque como él vio mal, y en realidad cuando vamos a ver, pues sí, mi papá, esa disciplina era infernal, como yo digo, la disciplina de esa generación. Es que en el pasado sí fue excesivo. Horrible. En algunos Pero casos sí. Hágame la pregunta, ¿cómo mi hermano formó a esos mis sobrinos? Contestones, malcriados, nos alzan la voz a todos, nadie les puede llevar la contraria, ellos nunca tuvieron una autoridad, ellos han cometido todos los errores, y siempre se lo digo a mis otros hermanos, véanse en el espejo de nuestro hermano el mayor, porque la Biblia, toda enseñanza que Dios dejó ahí, dice para qué fue. Para instruir, para corregir. Le digo, así que si ustedes no quieren verse en un papel o en un cuadro como el de nuestro hermano mayor, que sus hijos no lo valoran, no lo respetan, ni a él ni a su mamá, porque ellos jamás disciplinaron, jamás dieron un pescozón, jamás dieron una cachetada, jamás callaron, y también tenían otra cosa que mi hermano hacía, era, ninguno de tus tíos puede venir y que los regañáramos. Él formó a esos monstruos, por decir, y cuando yo tengo a mi primer sobrino conmigo acá y le empiezo a decir, estas son las reglas,
cuidadito y vengas aquí con aliento, y cuidadito vengas aquí que yo sepa que tomaste, y cuidadito. El muchachito me respondía, y entonces yo dije, o sea, yo no voy a venir a batallar con un muchacho que su papá no lo formó y que él no obedece a su papá, me va a obedecer a mí. No, pues no. Por eso es lo que te comentaba hace rato, que la Biblia dice que el que corrige desde temprano tendrá descanso ya cuando es adulto. Entonces, si tú como padre quieres tener descanso ya en tu vejez, con tus hijos tienes que corregir desde pequeño. Porque si no, al rato, ya una vez que la necedad se arraiga más, de por sí ya está ligada, dice, al corazón. O sea, ya prácticamente ya quitarla es más difícil. No imposible, pero sí es más difícil. Así es. Ahora, esto es muy importante, este punto que tocaste es muy importante. Porque a veces los padres educamos o corregimos desde el estado emocional. A veces educamos, corregimos desde la herida. O sea, por ejemplo, a mí en el pasado me lastimaron, y yo no voy a hacer lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos educando desde la herida, desde la emoción, desde el pasado. Pero nosotros tenemos que educar no en base a nuestros sentimientos, emociones, como nosotros pensamos, sino en base a lo que dice la Escritura. ¿Por qué hay muchos jóvenes rebeldes, maleducados, que le faltan el respeto a todo mundo, a los padres, a los abuelos, a la sociedad, al policía? Porque sí hubo una generación donde la educación fue excesiva. Se usaban cables, se usaban las varas. Hay gente que llegó a usar ¿cómo le llaman? El fuete. El del el del caballo, la soga del caballo. O sea, fue básicamente como si tuvieras un nazi en casa, ¿no? Y sí fue excesiva. Pero la Biblia nos enseña la forma correcta de cómo educar a nuestros hijos. Y sí hay que usar la vara, pero la vara hay que usarla con amor. O sea, y usted dice, pero ¿cómo es eso, pastor? Bueno, es que tú vas a corregir a tu hijo sin matarlo prácticamente, porque a veces te querían matar, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que antes los padres eran tan excesivos, eran tan duros, tan rígidos, ¿verdad? Eran inflexibles, ¿no? Entonces, de la misma manera quieren educar hoy a los hijos. Entonces, hoy ya no se puede hacer eso. Y no es porque no se permita, sino que, como dices tú, tenemos que educar y formar conforme a la palabra. Entonces, hay padres que, no, es que así me educaron a mí y así te voy a educar a ti. Y porque se comprobó, pastora, los psicólogos comprobaron que todo aquel muchacho que era abusado de esta manera que estamos hablando, él luego era violento en su casa, era mal esposo, era mal padre. Se comprobó que, como bien dice el pastor, venían a formar desde la herida, desde como ellos fueron, y pues ya vimos también cuántos muchachos, cuántos matrimonios fueron dañados por eso. Claro que ahorita siempre nosotros, pastor, sabemos que Dios siempre quiere un equilibrio. Claro. Y entonces ahorita esta generación se ha ido ahora al extremo. Total. Y entonces ahora hay una generación que desde niño el niño controla abuela, controla papá, manipula, usa todo lo que aprende en las redes sociales para venir y actuar como fulanito, porque allá ya le pasaron una idea, así convencía a mamá, así convencía a papá, y todas esas cosas están viviendo ahora, y los papás, o sea, los papás jóvenes, o sea, muy sí, ahí está todo lo que el niño quiera, y entonces tampoco hay que buscar el equilibrio. Están los excesos, ¿no? De un lado. Por un lado no los corrijo, ya no uso la vara. Y está el otro lado donde ya uso la vara, pero la uso de manera excesiva, ¿no? Yo creo que a un hijo no tienes que estarlo golpeando todos los días ni a cada rato. En lo particular, yo a mis hijas usé la vara o el cinturón, si al caso, en los 24 años que mis hijas tienen hoy, 3 veces, no más. Pero, ¿por qué? Porque desde el primer momento que mi esposa y yo vimos que nuestras hijas querían sublevarse, querían faltarnos el respeto, querían comportarse de una manera equivocada, lo usamos en el momento, ¿sí? Y bueno, eso hizo. Y bueno, no solamente se puede usar la vara, también se puede usar la disciplina bueno, te quito el celular o no le vas a quitar la comida, ¿verdad? Ni la ropa, ni lo vas a sacar de la casa.
Pero sí hay otras cosas como cuando son niños no vas a ver la tele, el celular no lo puedes ver, los videojuegos. Pero ahorita que dijo de la comida, pero usted acuérdese que al menos mi generación, mi casa, nosotros teníamos una forma que cuando nuestros padres nos regañaban, entonces nosotros decíamos, hoy no vamos a comer. Sí, yo era una de esas, pastora. ¿Y tienes hambre? No, no quiero. Y entonces mi papá decía, no te preocupes, le decía a mi mamá, que yo de hambre no he visto morir a nadie. Déjala que ella cuando le dé hambre, lo va a pedir solita. Entonces yo me emberrinchaba y yo me iba a hacer según más. Hacía huelga, sí, Rebeca. Y sí, mi castigo era que yo y al rato tenía que venir a comer. Así que como dice, a veces uno en el berrinche, nosotras mismas nos quitamos la comida porque yo era una de las que me quitaba la comida cuando estaba emberrinchada. Claro. Y es que fíjate que algo que comentábamos ahorita, a veces los padres no se quieren dar el tiempo de educar, de disciplinar, de formar a los hijos. Entonces, cuando un hijo se le está saliendo de control de las manos, está notando de que su hijo pues es de alto rendimiento, ¿verdad? De alta demanda. Entonces, ¿qué hacen los padres? Están tan refugiados, tan afanados en el trabajo, en los deberes de la casa, muchas veces pegado al celular 24/7, o sea, son pequeños momentos que sueltan los celulares. Entonces, esos padres, ¿qué hacen? Dejan en manos de los abuelos, dejan en manos de los maestros la educación de sus hijos. O de los pastores. No es que mire que mi hijo es un rebelde, es que mi hijo Pastor, no me corríjalo. hace caso. Pero bueno, es que es tu hijo. A mí no me corresponde educar a tu hijo ni formarlo. Esa es la formación que tú le has dado. Quizás Nosotros has le mal damos formado, consejería. pero pues exactamente. Nosotros los instruimos a través de la palabra, pero no los podemos corregir. Y pastores, esto es lo que buscamos con este programa de Escuela para Padres. En el nombre está encerrado qué es lo que buscamos. Buscamos no educar al joven, educar al padre. Así y decirle, es. o sea, te va a costar agarrar carácter y no estamos diciendo ve y agarra un cinturón, no. Ve hacer lo que usted dijo, agarrar a este muchacho y educarlo en instrucción, venir y hablar, venga para acá papito, yo quiero hacerle saber que ese tonito de voz no es así, venga para acá mamita, estas cosas usted se conduce de esta manera, cuando salgamos aquí, cuando venga fulano, aquí se dan buenas tardes, aquí se dan buenos días, cuando yo esté en la casa con un amigo y usted entre, como decía mi papá, usted no ha entrado a un corral, aquí usted entra y si usted me encuentra en la sala, teníamos que nosotros regresarnos de todo, ir, buenas noches papá. Buenas noches, señor. Buenas noches, fulano, quien sea. Decía mi papá, pero aquí no entraron a un corral. Aquí se dan buenas noches, aquí se saluda y si te quieres ir para tu cuarto, pero aquí hay reglas, aquí hay cosas que nosotros tenemos que formar a los hijos. Y esta escuela es para el papá, porque hoy lo que estamos viendo es al papá le da flojera. No voy a discutir con mi hijo, no me voy a desgastar con mi hija, no voy a hacer, y entonces estamos dejando, quiero decirles, yo siempre he hablado aquí de una amiga, es de mi generación, Martita y mía la conocimos, ella también tiene un muchacho ya de 30 años y ella decía, yo no me voy a desgastar, no, que la vida lo eduque. Si él no me quiere obedecer, que la vida, y le dije, eres capaz de permitir que tu hijo vaya a la cárcel, su responsabilidad, que como lo eduque, padre o madre. Que lo eduquen las drogas, que se vaya para el vandalismo, que venga otro delincuente y que agarre y lo maltrate, o sea, por no hacer tu trabajo, tu rol de madre y venir y decirle, cuidadito y usted se vaya para allá, para la esquina donde hay drogadictos, donde hay cuidadito y usted se busca. Mire, yo quiero decir algo, mi mamá sabía cómo quitarnos una mala amiga que fuera mala influencia. Mi mamá, esa amiga no te conviene.
y no quiero yo. Y el día que a mí me digan que te vieron con esa muchacha, mira, muchas veces no lo hacía mi mamá, solo lo decía. Pero nosotros al menos yo, le funcionaba porque yo le tenía. Yo dije, donde me vea, si yo te llego a ver un día con esa muchacha malandra que ya me dijeron que es aquí, allá, en plena calle te voy a dar tus pescozones. Entonces yo decía, mi mamá sí lo hace. Entonces ay, adiós, amiguita. Pero estamos de acuerdo en algo que estás diciendo, Rebeca. Antes los padres iban a buscar a los hijos a la escuela, a la primaria, a la secundaria. Hoy ya no hacen eso. Entonces ya ni cuenta se dan qué clase de amigos están teniendo. No saben con quiénes se están juntando, no saben la influencia que están recibiendo. O sea, les permiten tanto. ¿Por qué? Porque, ay, no, que regrese solo a la casa. No, que venga solo a la casa. Y ahí es donde ya dejamos de ser padres que estamos formando. O sea, tenemos que estar pendientes de todo lo que le corresponde, todo lo que tenga que ver con nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar Mire, pastora, ayer hablamos un tema aquí muy delicado con los abogados. Y una de las cosas que hablamos fue la famosa moda que hay ahora en los adolescentes de grabarse ellos en su acto, en su relación íntima sexual, y luego en un berrinche empiezan a mandar ese contenido a grupos, amigos. Entonces están allá las niñas, las mamás luego llorando, mi hija fue exhibida. Mi hermana el otro día me hablaba, mira, acá pasó algo tan triste, la hija de fulanito, y me empieza a contar. Pero queremos hoy hablarle a ese papá, a esa mamá. ¿Cómo deberían sentar y decir, pero cómo se te ocurre, niña, a ti? ¿Cómo vas a permitir? Bueno, vamos a decir, ya está mal lo que estás haciendo. ¿Cómo se te ocurre a ti que el chico que van a grabar eso? ¿Por qué no se está llevando una educación? ¿Por qué la mamá? ¿De dónde aprendiste? ¿Quién está enseñando que se tienen que grabar y que ahora le tienes que dejar a tu novio o a la novia para que anden esas cosas que están lastimando a jovencitas y que luego dónde meten su cara de vergüenza, como decíamos en mi pueblo, pastores? O sea, ¿cómo volteo a ver esa abogada Fernanda, la hija del abogado, ayer decía, muchas niñas no denuncian, muchas jóvenes, porque les da mucha vergüenza. Ya es muy vergonzoso que me exhiban, que el video, que lo manden, que todo un grupo, y para que yo vaya y me pare y yo pida justicia, por favor, cuando yo misma consentí eso. Así Sí. es. Sí, nosotros definitivamente tenemos los hijos que nosotros mismos hemos formado. Aunque hay hijos, como comentábamos hace un momento, hijos más rebeldes que otros y en los que tenemos que tener mayor corrección y disciplina que otros. En la Biblia hay un verso que dice que corrige al necio y aprenderá el sabio, ¿no? O sea, a veces cuando tú corriges al necio, el hijo que es sabio, que es más entendido, dice, si eso le pasó a él por su rebeldía, o sea, yo mejor quietecito me veo más bonito. En pocas palabras, sí aprendemos de experiencias en cabezas ajenas. Así aprendemos también de lo que les pasa a los demás. Yo, en este caso, a mí así me pasaba. Yo veía cómo corregían a veces a mis hermanitos que eran más rebeldes que yo. Y decía, no, pues si así da mi papá, si así corrige mi papá, pues yo no quiero recibir un chancletazo, no quiero recibir una vara, etcétera. Entonces mejor me quedaba quietecito, ¿no? Pero bueno, es muy importante esa parte de corregir. Ahora, como ya estamos prácticamente a medio programa, un poquito más creo, vamos a ver cómo tratar a un hijo rebelde. En primer lugar, no permitir que tu hijo le falte el respeto, que te falte el respeto a ti como padre. Desde el momento que tu hijo cruza la línea o le permites tú que tu hijo cruce la línea del respeto, ya estás perdiendo, estás empezando a perder si no lo corriges. Entonces hay que corregir. Escriba eso en su corazón, como diría el pastor Dante Gebel, en las tablas de su corazón. Escriba esto, ese principio que el pastor acaba de asentar aquí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Así es. Estamos de regreso y mire, ya nos empiezan a llegar algunos mensajes diciendo cómo ellos están tratando con la rebeldía de sus hijos y cómo los están corrigiendo. Y un comentario dice, yo corrijo a mis hijos con la vara de la corrección.
No les pego, sino que agarro con suavidad, lo siento, sino los hinco 5 minutos, pero antes les explico el por qué se lo hago. Porque te debo corregir y ese comportamiento no es de un hijo de Dios. Es correcto. Esto es lo que nos está enseñando el pastor David ahora, diciendo que tenemos que explicarle a los hijos por qué es necesario la disciplina, poner límites. Pastor, yo siempre he hablado estudiando la Biblia, Dios creó todo este planeta Tierra, está sujeto a las leyes de Dios. Así es. El mar está todavía obedeciendo la instrucción que Dios le dijo. Sujétense las aguas, descúbrase la tierra. La vegetación está cumpliendo la orden de Dios y los seres humanos tenemos que estar sujetos a Hasta todo lo que Dios. Dios nos dio la autoridad a nosotros sobre la naturaleza, sobre los animales, y podemos ver cómo, por ejemplo, sobre todo los animales salvajes, tú tienes que usar mayormente una vara, tienes que usar, ¿verdad?, para hacerles entender que tú eres la autoridad, que si se quieren poner en contra tuya, quieren atacarte, tú con esa vara, con ese palo, con lo que sea, tú los vas a corregir, a disciplinar o a ahuyentar, ¿no? Entonces, a veces los animales son más entendidos que los seres humanos, ¿verdad?, en ese sentido. Y no queremos agarrar la vara. Nosotros tenemos que agarrar a veces la vara. No estoy hablando de un maltrato físico. No estoy hablando de ser un nazi con nuestros hijos, porque sabemos que como padre nos duele corregir a nuestros hijos a veces. Y como comentaba hace rato con Rebeca, que a veces tenemos que llorar junto con nuestros hijos, porque a veces corregir, dice la Biblia que a Dios le duele castigar a sus hijos. Así como nosotros padres nos duele, pero dice la Escritura que si nosotros no corregimos a nuestros hijos, no somos buenos padres, no amamos a nuestros hijos. Dice, aquel que no ama a su hijo lo aborrece. Entonces, si verdaderamente tú amas a tu hijo, lo tienes que corregir. Otro mensaje que nos ha llegado dice, buenos días, excelente tema. Cuando mi hija estaba en la secundaria, que es cuando más amistades le aparecen, donde ella pedía ir a alguna fiesta de 15 años o cualquier permiso, nosotros la llevábamos y la esperábamos en la puerta cuando le poníamos a qué hora debería de salir para irnos a casa. El día de hoy, ya con licenciatura y trabajo, bendito Dios, y ahora con mis hijos de 7 años, todo bien, gracias a Dios, instruidos en los caminos de Dios. Saludos, dice, soy Julián. Gracias Julián por tu aportación. Otro dice, buenos días, también es complicado cuando una de las partes es rigurosa. En mi caso, yo soy más estricta, pero el papá es demasiado permisivo y consentidor. Entonces, eso complica las cosas. No, definitivamente. Sí. Para educar a los hijos, la pareja tiene que estar de acuerdo. Tiene que ponerse de acuerdo. Y como comentaba hace un momento, tenemos que buscar no nuestro diseño, nuestra forma de educar, sino la forma de educar de Dios. ¿Cómo Dios lo haría? Si cada quien se pone en su postura, es que yo así lo voy a hacer, es que así a mí me educaron, es que yo no quiero cometer los errores que mis padres cometieron, entonces estamos buscando nuestra propia forma de educar y no la forma de Dios. Y es donde erramos. Entonces tenemos que buscar el diseño original, que es el de Dios, el diseño correcto y perfecto para educar, y es el de Dios. Si los padres buscan una consejería, si los padres se ponen de acuerdo a los principios de Dios, entonces van a poder hacerlo correctamente. Y sobre todo, pastores, yo no sé a ustedes cuando formaron a sus niñas, pero, por ejemplo, yo ahora veía a mi hermano y le digo, ¿cómo ustedes lo están haciendo? Porque a veces la mamá, mi hermano, por ejemplo, dice, yo pongo
la disciplina. Yo pongo y digo, esto no. Y pongo el castigo, o sea, no hay tele, no hay celular, yo quito todo. Y mi esposa sabe que cuando yo lo puse, aunque a ella venga el hijo y le llore y sabemos que le va a doler y ella va con todo su corazón, va a querer tumbar el castigo de mi hermano, pero nosotros hemos llegado a un acuerdo. Es por el bien de él, es porque mejore las calificaciones. Por eso uno, como el pastor dice, uno tiene que como padre sentar y decir, mira, yo la castigué, yo le quité el Xbox, yo no le di permiso para ir al cine con la amiguita, yo no le di permiso para que fuera a hacer pijamada, yo no permití que vinieran las amiguitas, pero es por esta razón, porque me bajó en calificación, es porque no ha arreglado su cuarto, es porque ella no se ha bañado, es porque usted háblelo con su esposo y cuando usted plantee, es por esta razón. Si tú vienes y me tumbas esta disciplina, este castigo, la niña no va a mejorar su conducta, no va a arreglar ese cuarto, no va a querer bañarse, todo porque el papá vino y dijo, no le hagas caso a tu mamá. Sí, vete con tu amiga. Sí, yo te doy permiso para el cine. No importa, vas a mejorar la calificación en el otro bimestre, ¿cómo se llama? Entonces la niña va a decir, o sea, yo de aquí soy. La próxima vez mi mamá me pone una disciplina, yo vengo y le hago a mi papá cariñito y le digo, ay papá, cuánto me duele, porque yo ya vi que mi papá va y me tumba el castigo. Así es, empiezan a manipular a los padres, al final de cuentas. Pero cuando tenemos claro como papá, es por el bien de ella, es porque mira, ella no le gusta bañar. Yo el otro día estaba ayudando a una chica y me dice, dime, porque yo tengo un problema con mi hija que no le gusta bañarse, que su cabello le huele mal, pero a ella no le importa que nadie le diga, pero le digo, pero no le hacen bullying en la escuela. ¿Y qué edad tiene esa niña? Muchacha ya de secundaria. Wow. Y entonces me dice, pero ¿cómo? Si cuando yo quiero decirle, ella por castigarme a mí, menos se baña, su ropa huele feo, ella además se dice que la niña se repite una blusa, la que más le gusta, y no la lava, y ya se la puso 3 veces, pero ¿cómo le hago? Y le digo, pues agarra carácter y agarras esa blusa tú y se la escondes, se la quitas, se la botas, se la quemas, ve tú a saber lo que le vas a hacer. A bañar con agua fría. Y la obligas a no, que pero se bueno, vaya. ahí puede haber otra situación, aparte de la falta de corrección y disciplina. Puede ser un tema también, normalmente las personas cuando caen en eso es porque hay un tema ahí de depresión. Puede haber en la muchacha un tema de depresión, digo... Mire, pastor, los muchachos pasan una época, no les gusta bañarse, no les gusta. Yo tengo sí. ahorita por pereza, por flojera. Muchos mensajes nos llegan aquí cuando estamos con la psicóloga, no le gusta bañarse, no le gusta aquí. Entonces uno tiene que estar y uno tiene que llevar ese niño, esa niña bien arregladita a la escuela, bien bañada, porque si no, mire, a nosotros nos pasó en la escuela cuando tuvimos a los niños, las maestras nos llamaban y nos hacían saber, los niños tienen que traer su desodorante, tienen que traer esto, porque salen a educación física, porque cuando vienen aquí muchos niños huelen mal y los otros niños se empiezan a quejar, maestra fulanito huele mal y eso es pues vergonzoso es para falta el de niño. atención de los padres, porque yo me di cuenta del caso de mis hijas la otra vez que mi esposa se fue con mi otra hija y se quedó una de ellas, nada más me quedé con ella y haz de cuenta que como ya fueron educadas, formadas en lo que es la limpieza, lo que es el orden y toda esa parte, mi hija normal sin que su mamá no esté, hizo todo. O sea, vio el tema de la comida, vio el tema de lavar los trastes, vio el tema de tener orden en la casa, limpiar la casa. Entonces, ¿por qué? Porque ya es una formación que tiene. Pero si tu hijo desde pequeño no estás pendiente, que se bañe, que sea ordenado, que recoja las cosas del cuarto, que te ayuden a la limpieza y en el orden de la casa, lógico que va a crecer así. Y los hijos, sobre todo en la adolescencia, le gusta lo fácil. Le gusta vivir en el desorden. O sea, ellos no les interesa de alguna manera
tener responsabilidad y compromiso. Son muy irresponsables en esa edad. Entonces, la adolescencia principalmente, la niñez, es la parte donde tú formas el carácter y formas la disciplina de la persona. Mire, aquí está la licenciada Nelly Bonfil, la psicóloga. Ella está haciendo llegar su aportación, su opinión a través de un audio. Nelly, te extrañamos, amiga. Espero que todo vaya bien y que pronto estés con nosotros. Vamos a escuchar qué dice la psicóloga Nelly Bonfil referente a este tema. Hola, buenos días. Así como comentaba Rebe, el pastor, los hijos se forman rebeldes porque a veces nosotros los formamos con esta perspectiva de no van a sufrir lo que yo o así. Pero también hay que tener en cuenta que también por naturaleza, ¿no? Por naturaleza pecaminosa, como bien menciona el pastor David y como lo menciona, ¿no? La Biblia, ¿no? Todos traemos ahí un ápice de rebeldía y yo creo que algo que yo tendría que aportar en este punto es cómo tratamos a nuestros hijos rebeldes. Yo creo que como bien dice, ¿no? El pastor Rebe, que a veces la rebeldía tiene el efecto contrario, ¿no? Creo que con los hijos que se portan o que tienen un poco más de un carácter diferente al esperado, lo importante es escucharlos, escuchar de dónde viene esa rebeldía, porque la rebeldía solamente es el síntoma, pero hay algo ahí en ese corazón que necesita ser escuchado. A lo mejor no comprendido, pero sí escuchado. Como mamá, como papá, tenemos que aprender a escuchar ese corazón. Con un hijo rebelde no podemos, ni con cualquier hijo podemos compararnos. Yo a tu edad hice esto, yo a tu edad ya hacía aquello, ¿no? Porque eso cierra los canales de comunicación con aquel joven o aquel chico que podría querer escucharnos, y ya con eso se cierra el canal. Y otra cosa es cómo como papás lidiamos con esa rebeldía. Si bien un hijo que nos obedece en todo es un descanso, un hijo rebelde yo creo que es un desafío a ir una milla más allá, como nos dice el Sermón del Monte. El hijo que tiene un carácter más desafiante para nosotros, por llamarlo así, y dejar la etiqueta de rebelde, creo que nos desafía a ir una milla más allá. Es aquel que nos desafía a dar más amor, ¿no? Entonces, a perdonar más, a tener más paciencia, a tener más entendimiento en cómo es Dios para con nosotros, que siendo pecadores, dio a su hijo que nos amó de tal manera. Pues un hijo así, un hijo que se comporta de una manera inadecuada, nos desafía a ser más como Dios es con nosotros, a tener más misericordia, a tener más benevolencia, pero en cómo lo tratamos. A un hijo que es así, jamás te des por vencida como mamá, no te des por vencida como papá, porque ese hijo, velo como ese futuro, Moisés, ese futuro Caleb, esa niña que ¿cómo se llama? Esa futura Esther. Tú tienes en tus manos ese poder, de dar más amor, de amarlo más, ¿sí? Entonces, un hijo rebelde nos desafía a escucharlo. Un hijo así nos desafía a tenerle paciencia, a tenerle fe, ¿sí? Gracias. Pues ahí está ya la aportación de la psicóloga Nelly Bonfil sobre este tema, sí, muy difícil, pero no imposible para Dios. Aquí el pastor también ya lo ha puesto y dijo que se corrige la rebeldía
con amor, con instrucción, con disciplina y sobre todo con la disposición en el corazón de cada padre de venir y trabajar en esa área del hijo, porque lo que estamos viendo aquí es que a veces como padre no queremos lidiar, no queremos venir y abrazar al hijo y decirle, mira, con todo el amor que tengo, te quiero hacer saber que estás mal, que estás equivocado, que no es así, papito, que no vas a llegar a ser, ahora sí como diría una frase allí en Tabasco que todo el mundo dice, no brillarás en sociedad, o sea, no vas a brillar en sociedad si te sigues conduciendo de esta manera, con amor, pero firmes y hablándolo de acuerdo a la palabra de Dios, porque lo que deseamos como padre es que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, pastor. Así es. Fíjate que ese tema que comentó la psicóloga Nelly y lo que estás comentando tú yo le llamo corrección positiva. ¿Cómo es la corrección positiva? Bueno, es tratar de hacerles entender con consejería y con la palabra de Dios. También es tratar de persuadirlos para que hagan lo correcto y hacerles ver las consecuencias si ellos toman malas acciones y malas decisiones. Eso es la corrección positiva. O sea, siempre usar el camino de la sabiduría a través de la palabra de Dios. Mira, estas son las consecuencias. Te puede ir mal, vas a terminar mal, esto puede pasar, esto puede suceder si tú tomas malas decisiones y te sigues comportando así, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a nuestros hijos a hablarle, que esa es la parte donde a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Los padres, el sentarte con tu hijo, a platicar con él, a enseñarle. Claro que a veces hay padres que no pueden enseñar a hijos porque ellos mismos no han sido instruidos. Por eso necesitamos buscar el consejo y la sabiduría de Dios para saber educarlos. Así es, definitivamente. Yo creo que para que tú puedas ayudar a un hijo rebelde, primero el padre o la madre tienen que ser instruidos de manera correcta. O sea, yo creo que si tú nos estás escuchando y tú tienes hijos, estás identificando que tienes hijos con esta situación, complicados, difíciles, ¿verdad? O rebeldes, como le quieras llamar, y no sabes qué hacer con ellos, no sabes cómo tratarlos, no sabes cómo educarlos, cómo hablarles, de qué manera. Bueno, pues es que lo importante aquí es que tú como papá o como mamá te acerques y busques el consejo correcto, ¿verdad? Busques personas correctas para poder ayudar a tu hijo a salir de esa condición. Claro que se puede corregir un hijo, sí se puede corregir un hijo. Aunque ya sean adultos, no importa. Nosotros tenemos casos en la iglesia de jóvenes adultos, jóvenes que andaban perdidos en drogas, en alcohol, que eran rebeldes, no solamente con sus padres, con la sociedad. Y a través de las actividades que hemos hecho, ellos, a través de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la que convence de pecado, es la que redarguye. Y han sido transformados, han sido cambiados. Posterior a eso, ellos primero eran rebeldes, eran malos, digamos, eran en la sociedad pues no estaban aportando cosas buenas. Hoy, por el contrario, tenemos un caso recientemente de 2 muchachitos que fueron al encuentro, fueron al retiro, ahí fueron transformados por Dios, están siendo bendición para otros jóvenes. Pero ¿qué crees? En este encuentro de varones llevaron a su papá. Ay, qué hermoso. O sea, y el papá está gozoso, alegre, muy satisfecho por lo que Dios está haciendo. Entonces, hay esperanza para todos. Y también una de las cosas que nosotros, yo creo que con esto voy a cerrar, que esta generación, pastores que no han conocido la disciplina, no han pasado porque tal vez esté formando por esta otra enseñanza, todo lo que es positivo, sí, algo bonito, es la generación que estamos viendo que van ahora a buscar un trabajo y en el primer llamada de atención que le dio un jefe, botan ese trabajo. Y entonces los vemos, no quieren construir un patrimonio, les cuesta mucho hacer carrera en una empresa, porque es que me habló feo, porque es que yo me sentí mal, es que me humilló, es que me ofendió, es que, o sea, no están aguantando porque como nunca en su casa
papá les habló fuerte, mamá les habló golpeado, todo el tiempo fue basada la disciplina en mi amorcito, mi vidita, papito y no sé qué. Entonces, esa generación estamos viendo ahora, y yo creo que es de la generación de mi hijo, porque muchas mamás educaron de otra manera y hoy vemos esos muchachos, o sea, no querer trabajar ni bajo presión Nunca de nada. reconocieron una autoridad. No, Así es. no. Ese es el tema. Y fíjate que no solamente pasa en esos casos, pasa incluso en mujeres. Cuando no hubo una paternidad eficaz en una mujer, cuando esa mujer se casa y tiene que estar bajo la autoridad de su esposo, le cuesta trabajo recibir la autoridad de su esposo. Por la falta de paternidad, del no reconocer una autoridad, le cuesta trabajo. Sí. Okay. Bueno, el tiempo se nos ha ido ya, pero agradecerle, pastora, agradecerle por este contenido que sabemos que será de gran bendición. Esperamos que el propósito por el cual trajimos este tema se haya cumplido hoy en Escuela para Padre. Gracias por recibirnos, gracias por sintonizar. Este es el día. Que el Señor les sorprenda hoy con una hazaña, con una maravilla. Recuerden siempre, con fe, un poco de fe para mover una montaña. Con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones.